desarrollo de estos temas, que son trigonometría y teorema de Pitágoras, de una manera práctica, ¿no? Entonces, la clase fundamentalmente lo que hará será ir trabajando con ejercicios prácticos para que ustedes puedan ver ya directamente la aplicación de pues los teoremas y las fórmulas matemáticas que nos permitan encontrar una resolución a estos ejercicios. Todas aquellas cosas que sean conceptuales, no las voy a abordar ahorita, ¿ok? O sea, si ustedes tienen dudas sobre qué es un ángulo, qué es un triángulo, cómo definir un ángulo o un triángulo, cómo hacer o cómo funciona un término algebraico, cosas por el estilo, esto no lo voy a cubrir ahorita, ¿vale? O sea, ahorita va a ser pura práctica. Vamos a resolver estos ejercicios aquí simultáneamente en tiempo real para que puedan ustedes ir practicando, ¿ok? Si tienen alguna duda teórica, mándenme un mensaje y les explico de volada el concepto. Tampoco tengo problema, ¿vale? Pero para que quede claro, no voy a iniciar con una definición conceptual como en las clases anteriores sí lo hacía. Esta es justo la diferencia para la pedagógica de hoy. Vale, ahora sí, regresemos al documento y vamos a empezar a trabajar. Sale. Para clarificar el asunto, con respecto al teorema de Pitágoras, ustedes se pueden aprender cualquier forma o cualquier versión del teorema. Aquí en notas les voy a escribir la fórmula que yo les recomiendo que se aprendan al respecto del teorema de Pitágoras. Recuerden ustedes la nomenclatura A en el teorema de Pitágoras. Vamos a clarificarlo. El teorema de Pitágoras es fundamentalmente una relación proporcional entre los lados de un triángulo o rectángulo. Entonces, tenemos en teorema de Pitágoras la expresión con la nomenclatura en tres lados. El lado A, el lado B y el lado C. A y B, jóvenes, son los nombres que les vamos a dar a los catetos. Ahorita explico cómo encontrar qué es un cateto, pero los catetos pueden llamarse A o B. Es irrelevante cuál de los dos A o B es el cateto 1 o el cateto 2 en el triángulo rectángulo. Para el teorema de Pitágoras no importa cuál de los dos catetos es A o es B, porque el único lado que necesito encontrar y el lado que va a denominar cómo se llaman los demás es el C, que el C se llama hipotenusa. ¿Okay? Entonces, para pronto, en el teorema de Pitágoras, lo único que yo necesito hacer es ponerle el nombre hipotenusa al lado correcto y en automático, a partir de ello, me van a dar los lados sencillos de los otros dos. Ahora, el teorema, ya tal cual, la fórmula. La fórmula matemática para resolver el teorema de Pitágoras, le repito, ustedes la van a encontrar despejada de muchas formas. ¿Cómo yo les recomiendo aprendérsela? Yo recomiendo que se la aprendan como C igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Es decir, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Sí? Aquí tengo yo cateto 1, que repito, es irrelevante cuál de los dos en el triángulo vayamos a escoger. Y aquí está el cateto 2. Elevo al cuadrado los dos, los sumo, saco la raíz y eso es hipotenusa. Ahora, de una vez, si quieren ustedes muy buena memoria, si ustedes se reconocen como estudiantes que no son tan buenos con el álgebra, pero tienen buena memoria, yo les recomiendo que se aprendan la fórmula despejada para cualquiera de los catetos. Aquí, ahora sí que jueguen ustedes su fortaleza, ¿no? Si lo que yo sé hacer es álgebra, no necesito aprenderme más que una sola fórmula y con esta despejo. Si no se me da el álgebra, entonces me aprendo las dos vertientes para que así aplique nada más la que necesito. Con esta obtengo hipotenusa y con esta obtengo cualquier cateto. Profesor, necesito aprendérmela para A o para B. Es irrelevante. Les recuerdo, A y B son intercambiables. Yo puedo poner primero B igual a whatever y adentro A o al revés. Y en realidad es exactamente lo mismo. ¿Sí? Importante esto. Muy importante esto. Y este es el teorema de Pitágoras. Sale, vamos de regreso. Ahora sí. Tras haber dejado eso claro, aquí tenemos al primer triángulo. Lo primero que tienen ustedes que hacer siempre que se enfrenten a un ejercicio de teorema de Pitágoras es encontrar el ángulo recto. Ese es el paso 1. ¿Cuál es el ángulo recto? La escuadra. Es decir, el ángulo que les presente esta forma. Un ángulo de 90 grados. Eso es básico. Es lo primero que tenemos que hacer siempre, pase lo que pase. Una vez que nosotros hayamos ubicado el ángulo recto, vamos a matar dos pájaros de un tiro. Con el ángulo recto vamos a poder encontrar el nombre de los lados del triángulo, de los tres lados, lado 1, lado 2, lado 3,
Y también vamos a poder confirmar que en efecto el triángulo rectángulo, el triángulo que estamos abordando es rectángulo. Entonces, digamos que con esto matamos dos pájaros de un tiro. Entonces, aquí hay un ángulo recto, check, es un triángulo rectángulo, se puede aplicar el teorema de Pitágoras y vamos a ponerle nombre. El que tienen que encontrar, repito, es la hipotenusa. Aquí no hay pierde. De lo que se trata el jueguito es de encontrar la hipotenusa. Ustedes encontrando la hipotenusa ya resolvieron el teorema. ¿Cómo encontramos la hipotenusa? Le van a sacar una diagonal al ángulo recto, a la esquina del ángulo recto. Y el lado que toque esa diagonal, esa es la hipotenusa. ¿Así de sencillo, maestro? Así de sencillo. Ni le piensen más. Y dado que la hipotenusa es S, recuerden la nomenclatura ABC también es el lado C. Ahora, ¿cómo se llaman los otros dos lados? Catetos. Los lados que no son la hipotenusa se llaman catetos. Y aquí es en donde, en el teorema de Pitágoras, les repito, da exactamente lo mismo si ustedes le quieren poner A este y B a este o al revés. Es irrelevante. Da lo mismo. El teorema se va a resolver exactamente igual si lo quieren así o si lo quieren así. No hay ninguna diferencia. Yo soy diestro, entonces trabajo de izquierda a derecha, por lo tanto pues, le voy a poner a la izquierda, pero se lo pueden poner ustedes al revés y no pasa nada. Teniendo esto resuelto, jóvenes, ya están del otro lado, porque lo único que necesitamos ahora es sustituirlo en pues la fórmula, ¿no? Ahora, una cuestión importante para el teorema de Pitágoras, y esto sí lo voy a escribir en la nota para que ustedes sepan cuándo lo pueden ocupar. Voy a obviarlo, ¿no? Pero tanto las funciones trigonométricas que vamos a explorar como el teorema de Pitágoras solo funcionan en triángulos rectángulos. Aquí esto es ley, ¿no? O sea, estamos hablando forzosamente necesitamos triángulos rectángulos. Si estamos ante un ángulo obtusángulo, equilátero, isósceles, escaleno, lo que sea, no funcionan ni el teorema de Pitágoras ni las funciones trigonométricas. ¿Sí? Entonces, tiene que ser un triángulo rectángulo a fuerzas. Ahora, ¿cómo decido si para poder encontrar los valores ocupo el teorema de Pitágoras u ocupo las funciones trigonométricas? A partir de la siguiente reflexión, ¿cuántos lados tengo? ¿De cuántos lados sé el valor? Y aquí la regla es muy sencilla. El teorema de Pitágoras me funciona teniendo el valor de dos lados. Vamos a llamarle fijo. Y necesitamos calcular el tercero. Si ustedes tienen dos lados y solamente necesitan uno, es teorema de Pitágoras. Si en contraparte tienen un solo lado del triángulo y necesitan calcular dos lados, entonces ocupamos funciones. Así de sencillo. Esa es la reflexión que tienen que realizar siempre. Siempre que se les presente un ejercicio de trigonometría, hay que hacerlo a partir de este análisis. ¿Sí? Bien, vamos de regreso. Entonces, en el triángulo que les puse, se los puse sin valores, con toda premeditación, alevosía y ventaja, con la intención de que podamos ahorita escribir o definir el ejercicio a partir de lo que ustedes quieran. Entonces, escríbanme, ya saben, a la cuenta que sí leo, que es la que les acaba de mandar mensaje que dice aquí. A esa cuenta, contéstenme, por favor, el que primero me conteste. Quiero saber qué valor le quieren dar a, vamos a calcular ahorita hipotenusa, ¿qué valor le quieren dar a A? El primer valor que llegue. Sale, Larisa. Larisa nos dice que A va a valer 4. Ahora, como vamos a calcular B, ¿no? O el objetivo es calcular B, entonces, perdón, calcular C, voy a darle yo el valor a B.
Tiene que ser un valor más o menos proporcional, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, este alto y este ancho pues no valen lo mismo. Este ancho vale 2 veces y un poquito más. Entonces, para no errarle, le voy a poner 9. A va a valer 4, B va a valer 9. Como esto es un ejercicio de teorema de Pitágoras, a ustedes jóvenes siempre les tienen que dar los dos lados. Si ustedes estuvieran ya en el examen de admisión o el examen de grado, lo que sea que vayan a hacer, para lo cual necesiten esta clase, siempre les van a dar dos lados. Y ahora sí, con esto, memoria, teorema de Pitágoras. ¿Y qué necesito? C. Recuerden, esto es una ley de álgebra en realidad. Siempre que ustedes tengan una fórmula matemática, la fórmula la tienen que aplicar despejada, o sea, con la letra solita, de aquella cosa que necesitan. Entonces, aquí necesitamos C. C es nuestra incógnita. Por lo tanto, aplicamos el teorema con C despejada. ¿Cuál es el teorema con C despejada? C igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Esto es lo que se tienen que memorizar. Y ahora sí, teniendo ya listo esto, lo que hacemos es tomar los valores de A y de B para sustituirlos en este teorema. Vamos a reportarlos ahí arriba. Entonces, nuestros valores previamente definidos son que A vale 4, B vale 9 y C, pues no sabemos. C es justo la pregunta. Eso es lo que estamos calculando. Ahora, el primer paso aquí, jóvenes, es una simple y burda y sencilla sustitución. Les debe quedar C igual a la raíz cuadrada, A vale 4, pongo 4, más B vale 9, pongo 9 y listo. Esta sería mi primera sustitución. A cuadrada, A cuadrada, B cuadrada. Y el siguiente paso es aplicar nuestra jerarquía de operaciones. Si ustedes tienen un buen dominio de la aritmética, tuvieron buenos maestros de matemáticas, pues ya sabrán que las operaciones en matemáticas tienen un orden, se tiene que seguir siempre ese orden. El orden propuesto es que lo primero que se tienen que atender son potencias y raíces. Es decir, aquí lo primero que tendría que atender serían este bicho y la raíz. Sin embargo, la raíz cuadrada no la puedo hacer todavía porque adentro hay más operaciones. Entonces, primero tengo que hacer las operaciones de adentro, ¿no? Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es este cuadrado y este cuadrado. Y entonces sacamos C igual a la raíz cuadrada de 4 cuadrado, 16. 9 cuadrado, 81. En el momento en el que ustedes lo necesiten, deténganme, ¿eh? Si no estoy siendo claro en algún paso, deténganme. Solamente es este al cuadrado y este al cuadrado. Recuerden, elevar al cuadrado no es multiplicar por 2, es multiplicar por sí mismo 2 veces. Entonces, esto es 4 por 4 y esto es 9 por 9. Después, resolvemos adentro esa operación y me queda C igual a la raíz cuadrada de 16 más 81. 16 más 81 les va a dar como resultado 97. Y ya lo último que nos haría falta es sacar esa raíz cuadrada. ¿Sí? Bien. Sacar la raíz cuadrada, jóvenes, es algo que no necesariamente deberíamos de abordar aquí porque es una operación básica. Ustedes deberían de poder sacar raíces cuadradas ya porque se los enseñaron en la primaria, o al menos esa es la teoría. Pero pues todos sabemos que este asunto teórico en educación es a veces una mala idea. Entonces voy a resolver aquí esta raíz, solamente voy a hacer esta, para que ustedes aprendan a hacerla, aprendan a resolverlas. Y ya las siguientes, pues las voy a partir del presupuesto que ya sabemos cómo hacerlas, ¿no? El método que voy a utilizar para resolver esta raíz cuadrada se llama método babilónico. Y estoy dando por sentado, porque yo sé porque recuerdo cuáles son las potencias, que 97 no tiene una raíz cuadrada exacta. Entonces le estoy dejando aquí un espacio para poder agregarle un par de ceros más y sacar el decimal. Esta raíz va a ser decimal. Bien,
Lo primero que ustedes tienen que hacer para resolver las raíces cuadradas por método babilónico es partir al número que se nos está presentando para radicar en parejas. Aquí no hay que hacer nada porque solamente tenemos dos números. Bueno, dos unidades, ¿no? El 9 y el 7, dos cifras. Y lo primero que necesitamos hacer es encontrar un número que multiplicado por sí mismo se acerque pero no se pase a ese número inicial, 97. Si ustedes están haciendo cuentas, el número más cercano de 97, que de nuevo no se pase, es el número 9. ¿Por qué? Porque 9 al cuadrado nos va a dar 81, que se acerca pero no se pasa. ¿Por qué no usamos el 10? El 10 está más cerquita, maestro. Sí, sin duda. El 10 al cuadrado me va a dar 100 y solamente hay 3 lugares de diferencia. El problema del 10 es que ya se pasó. Siempre tiene que ser un número que se acerque, pero no se pase. Entonces, en este caso, 9. La elevación de 9 al cuadrado nos va a dar como resultado 81 y esto es lo que vamos a restar de este lado. 97 menos 81 nos va a dar como resultado 16. Y aquí es en donde empieza la parte decimal. Cuando ustedes quieran resolver una raíz cuadrada con decimales, una vez que lleguen al punto, es decir, que ya hayan terminado con el número entero, lo que sigue es agregar una pareja de ceros y bajar esa pareja. Esta pareja de ceros, vamos a poner otro numerito por aquí, otro colorcito, este no, porque se puede hacer, este. Esta pareja de ceros la vamos a bajar. Se nos forma por debajo el número 1600. Y es momento de abrir un segundo piso en la raíz. Hasta aquí lo voy a dejar. ¿Sí? No voy a sacar hasta centésimas, lo voy a sacar hasta décimas. ¿No? Y ahora, este paso para abajo, lo que tenemos que hacer es tomar siempre lo que está en el primer piso de la raíz cuadrada y duplicarlo. Siempre tenemos que hacer lo mismo, duplicarlo. En este ejercicio de multiplicación por 2 nos va a dar como resultado el número 18. Ojo, esto es duplicado, no al cuadrado, duplicado. 9 por 2 nos da 18. Y aquí es en donde empieza la parte interesante de las raíces cuadradas y la parte que a muchos estudiantes se les suele complicar antes de que lleguen conmigo. Y esta parte es que tenemos que encontrar un número por el cual multipliquemos al resultado de esta duplicación, es decir, en este caso 18, pero la requisición, o sea, lo que tenemos que encargarnos de resolver es que el número que coloquemos ahí, te voy a poner simbólicamente X, señalizando cualquier número, tiene que ser también el mismo número por el cual multiplique. Y X no puede valer un número cualquiera, tiene que ser una cifra, o sea, tiene que ser un número entre 0 y 9. Entonces, si a mí se me ocurre el 0, esto se vuelve 180 y también tengo que multiplicar por 0, porque recuerden que estos dos tienen que ser iguales. Si a mí se me ocurre el 1, entonces es 181 por 1. Si se me ocurre el 2, es 182 por 2. Y así sucesivamente. ¿Cuál es el reto? El mismo que arriba. El resultado de esta multiplicación debe acercarse, pero no pasarse de 1600. En cuanto lleguemos a un número más arriba de 1600, ya nos pasamos. Elegir el número correcto es todo un arte, ¿no? O sea, aquí es una habilidad, esto es habilidad matemática. Ustedes ya con el feel de las matemáticas pueden empezar a hacer cuentas de manera prácticamente subconsciente y en automático empezar a ubicar más o menos cuáles números son posibles. Yo les recomiendo que si ustedes quieren practicar raíces cuadradas, hagan pues la raíz y si de plano son malos en matemáticas, pues vayan haciendo uno por uno todos, ¿no? Porque si no, se va a poner un poco complicado. Pero aquí yo les recomiendo, por ejemplo, como yo expondría mi análisis, yo me doy cuenta que si yo multiplico a 180 por 10, o sea, yo sé que no se puede, pero si multiplico a 180 por 10, me voy a pasar de 1600, pero estoy cerca, ¿no? Porque serían 1800. Entonces, en el entendido que la diferencia entre los dos no es tan alta, tiene que ser un número muy grande, ¿no? Así es que yo empezaría probando el 9. A ver qué pasa con 189 por 9. No necesariamente me va a salir, pero por lo menos la idea es que me permita ubicar un parámetro de referencia. Entonces, vamos a intentar 189 por 9 como digamos, la primera opción. Y aquí, pues no les tengo que enseñar a multiplicar, ¿no? 189 por 9 les va
dar un número 1701. Y nos estamos dando cuenta que también nos pasamos, ¿no? 1189 por 9, o sea, el 9 se sigue pasando de lo que necesitamos, que es 1600 o menos. Pero dense cuenta que la diferencia entre este número y este son 100, 101. Entonces ya ni tengo que pensar más, es el 8, a fuerzas es el 8, porque el 7 se va a alejar muchísimo, ¿no? Si yo me bajo al 7, lo voy a bajar casi en más de 300 y no necesitamos tanta diferencia. Entonces el número que vamos a utilizar correcto, según nosotros, ¿no? Ahorita vamos a confirmar, es 188 por 8 y 188 por 8 les va a dar 1504. Confirmando lo que decíamos, ¿no? Ese es el número correcto. Ya estamos justo por debajo, pero ya tenemos el de abajo y el de arriba y ya confirmamos que ese es el número correcto. Y entonces, lo vamos a reportar aquí, al 8. Ese 8 también es un 8 que vamos a subir a nuestro resultado. Aquí, importante, como nosotros ya utilizamos un punto decimal por acá, ya necesitamos replicar el punto decimal aquí adentro, ¿no? El punto lo colocamos en el resultado, este es el resultado. El punto lo colocamos en el resultado en el momento en el cual empiece a tener que requerir de decimales. Entonces, aquí está el punto, aquí lo pongo. Y vamos acá a poner el resultado de la multiplicación. Entonces, 188 por 8 nos dio 1504. Volvemos a restar. Y esto nos da 96. ¿Correcto, Fernanda? Específicamente, eso es verdad. Miguel, me estás preguntando que si se puede usar el número de 2 cifras para resolver una raíz cuadrada. No, no entiendo la pregunta, Miguel Ángel. ¿Te refieres a este paso? ¿Me podrías explicar? Te mando el audio. Ya te mandé el audio. Y Sergio, veo que también tienes una duda. Te lo mando. Te mando el audio, pues. Miguel Ángel, ¿te refieres a este paso? Sí, es que había mencionado de que se podía poner ahí el 10 y bueno, no sé si se pueden ¿Aquí? usar. Sí, no sé si se No, o sea, puedan no usar. podemos usar el 10, no podemos usar el 10. O sea, aquí tienen que ser como, justamente los partimos en parejas al principio, por eso le puse esta línea, ¿no? Acuérdate que lo que te decía, lo primero que tienes que hacer siempre es partir al número que vayas a radicar en parejas. Y los partes en parejas porque vas a trabajar con las raíces de manera unitaria, o sea, son unidades. Así es que el número que puedes encontrar al principio es entre 0 y 9, porque los números que te van a poner al principio siempre son parejas. Si yo te pongo, por ejemplo, la raíz cuadrada no sé, voy a inventar, raíz cuadrada de 1731, lo primero que tú tienes que hacer es partir esto en parejas. Entonces vas a empezar con el 17. Sí, Y el número que pongas acá tiene que ser un número de una sola cifra que elevado al cuadrado se acerque pero no se pase de 17. A ver, ¿cuál es aquí? aquí tendría que ser el 4, ¿no? El 4, exactamente, ¿no? Pues esto es 4. 4 al cuadrado, que nos da 16, se acerca y no se pasa, bajas al 1, 31 y aquí duplicas. Ah, 16. ok. Ok, sí. Ah, Gracias. perdón, 8. 8. ¿Sí? Sí, ¿Sí? gracias. Sergio, es importante que intentes mantener en silencio el ambiente. Supongo que te refieres, lo que pasa es que no eres claro en la pregunta, supongo que te refieres a este paso. Si te refieres en efecto a este paso, te invitaría a que analizaras con claridad esta fórmula. Aquí les puse que era el número que teníamos, 18, y si te das cuenta le puse una X y después establecí esa misma X como parámetro, ¿no? Esto significa que el número que vayas a agregar como la última unidad de ese término inicial también es por quien multiplicas. En el ejercicio que estábamos poniendo aquí abajo, ¿no? Por ejemplo, habíamos llegado a la conclusión que era 4 al cuadrado 16, esto es menos 1, bajamos 31, duplicamos esto, nos da 8. Y entonces aquí tendrías que multiplicar 8, bueno, 80 y tantos, 80, 81, 82, 83, 80 y lo que quieras, por ese mismo X. ¿Sí? Aquí pues ya, más bien siempre es exactamente igual.
Aquí de hecho es 81, porque 82 se va a pasar. Sería 81 por 1. Menos 81 y ya le sigues. ¿Sí? Sale. Pregunta. ¿Quieren que les enseñe a calcular esto hasta centésimas? O sea, ¿quieren que haga en la siguiente pareja o lo dejo hasta décimas? No sé qué tantas dudas tengan ustedes con raíces cuadradas, qué tanto vale la pena invertirle 5 minutos más. Exprésense si alguien quiere que le siga. Si nadie me dice nada, pues supondré que no. Tengo uno que sí. Si hay unos 5, le sigo. 2. Fernanda. Sí, Carla, o sea, pues teóricamente es exactamente lo mismo, ¿no? Pero bueno, las matemáticas en teoría son siempre exactamente lo mismo y en ocasiones se nos atragan. Tengo 4. ¿Alguien más? Si hay un quinto, le sigo. 3, 2, 1. Y no llegó. Bueno, entonces nos quedamos aquí hasta décimas, ¿no? 9.8. Y esta va a ser el número que vamos a utilizar. Si le quieren tomar captura, repito, lo voy a borrar. Así es que si le quieren tomar captura de pantalla a esto, adelante. Para los que lo querían hacer, si son alumnos míos, en tutoriales pregúntenme, con mucho gusto lo vemos, muchachos. Si no son alumnos míos, pues bueno, en la semana siguiente, si quieren, lo podemos averiguar. Pero básicamente es agregar 2 ceros, volverlos a bajar, volver a duplicar este bicho y hacer exactamente lo mismo. Bien, borro este. Y entonces, la raíz de 97, yo la voy a expresar hasta centésimas. O sea, voy a expresar, digamos, el resultado correcto que hasta centésimas, sobre todo porque mientras más precisos seamos, el resultado es más real, ¿no? 9.84. Lo que les debería de haber salido, si ustedes lo intentaron hacer solitos en casa, era 9.84. ¿Sí? Bien. Ahora, es importante que nosotros hagamos el intento de confirmar que los hallazgos que estamos concluyendo son válidos. En este momento, dado que estamos haciendo un teorema de Pitágoras, hay 2 formas para confirmar. La primera estrategia sería volver a utilizar el teorema de Pitágoras, pero para alguno de los otros 2 lados. O sea, expresar, por ejemplo, a igual a la raíz cuadrada de c cuadrada menos b cuadrada, sustituir lo que según nosotros vale c, sustituir lo que vale b, y el resultado nos tendría que dar algo similar al 4 que tenemos acá. Esa sería una forma. Sin embargo, pues depende de qué tanto tiempo tengan, ¿no? Si ustedes están haciendo el examen y ya vienen con el tiempo súper encima, pues tal vez sea complicado confirmar, ¿no? La otra confirmación es una confirmación que no necesariamente va a ser 100% segura, pero por lo menos nos puede dar una idea sobre si nos equivocamos en la fórmula. ¿Cuál es esa confirmación? Que ustedes recuerden las reglas de las proporciones entre estos lados. ¿Cuáles son dichas reglas? La hipotenusa, jóvenes, siempre tiene que ser mayor a cualquiera de los 2 catetos, a cualquiera de los 2, pero forzosamente también tiene que ser menor a la suma de los 2. Lo voy a expresar aquí con lenguaje algebraico. La hipotenusa siempre debe ser mayor a cateto A o a cateto B, pase lo que pase, siempre tiene que ser mayor a ellos. Estas 2 líneas son una conectiva lógica que significa O, por si no sabían. Entonces, C es mayor a O a B, siempre, pero la hipotenusa debe ser también forzosamente menor a la suma de A más B. Así ustedes pueden confirmar, digamos, de manera más o menos estándar, por lo menos que no se equivocaron en la fórmula. Si se equivocan en la fórmula, les van a salir resultados que no cumplen con estas reglas. Entonces vamos a confirmar. 9.81 es más que 4, sí. 9.81 es más que 9, sí. 9.84 es menos que 4 más 9, sí, porque 4 más 9 da 3. Entonces, confirmado. Esta creo que sí es importante. La voy a llevar para el final. Acá nuestra bonita hoja de notas. Para que tengan claro también esta regla.
con sus hermanitos catetos. ¿Sí? Bien. Ya acabamos aquí. ¿Dudas? ¿Preguntas? Este es el momento. Si alguien quiere que le abra el micrófono, hágamelo saber y les mando con gusto el audio. ¿Dudas a la una? Rubí, me preguntas que cómo sacaste el 4, cómo saqué el 4 o el 9. Se los pusimos aleatorios, Rubí. O sea, digamos que esta es la configuración del ejercicio, ¿no? Acuérdate, creo que llegaste tarde, si no recuerdas, pero les pedí a tus compañeros que me dieran un valor aleatorio para A y Larisa me dijo que quería que valiera 4, de ahí saqué este 4, y después yo este 9 lo saqué a ojo, pues, ¿no? O sea, más o menos, esto es el doble y un poquito más, ¿no? Pero exactamente, así venía en el problema. Imagínatelo así, o sea, no les puse yo valores aquí para que pudiéramos jugar con ellos, pero imagínate que el problema ya venía con estos datos. ¿Tres dudas? ¿Dos dudas? ¿Uno dudas? ¿No? Venga, vamos ahora a este. Misma dinámica. Siempre el paso 1 es exactamente el mismo, en donde el paso 1 es encuentra el ángulo recto. De eso se trata el juego inicial. Encuentra el ángulo recto. Ya que tengas el ángulo recto, tu vida se resuelve muchísimo, porque con el ángulo recto puedes encontrar el valor de cada uno de los otros lados. Recuerden la indicación fue, una vez que tengamos el ángulo recto, vamos a sacar una línea diagonal desde la punta de ese ángulo en adelante hasta que toquemos un lado. ¡Pum! Ya tocamos ese lado. Esa es la hipotenusa. Siempre, profesor, siempre. El 100% de los casos, ese lado va a ser la hipotenusa, pase lo que pase. Y con la hipotenusa ubicada, ya tenemos también a A y a B, que son los otros dos catetos. Ahora, para cambiarle, voy a ponerle A al de acá y B al de acá. Recuerden, da lo mismo. Si ustedes quieren poner A este, B a este, es irrelevante. Aquí es irrelevante. Los que siguen no, ¿eh? Pero aquí da lo mismo. Sale. Ahora, vamos a sacar A. A ver si es cierto, ¿no? Entonces, quiero que me den un valor para C. El primero que llegue. Sale Yaretsi. Ay, miren, Yaretsi y Larisa pensaron exactamente igual las dos. Qué curioso. 12. Bien ahí, niñas. Entonces, 12. C, definido por Yaretsi y por Larisa, va a valer 12. Y yo voy a calcular el de A para poder encontrar B. Y yo le calculo que va a valer A como unos 9 punto y como 8.7 más o menos. Les recuerdo, esto es a ojo, ¿eh? A ojo, ¿ok? Su problema se los va a dar, les va a decir cuánto vale. Despreocúpense por este cálculo. Teniendo este presupuesto, aplicamos teorema de Pitágoras. Vayan ustedes analizando cuál fórmula vamos a ocupar. Les doy 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo. La fórmula correcta tendría que ser la fórmula para B despejada, porque lo que no sé es B. Y la fórmula nos diría C cuadrada menos A cuadrada. Si se dan cuenta, lo único que cambia entre las fórmulas es si los dos de adentro están sumándose o se están restando. Esa es la, digamos, diferencia entre ellas. Esto es lo que no sabemos, ¿no? Por eso va aquí. Ojo aquí adentro, jóvenes, no se vayan a equivocar. Siempre es hipotenusa menos el otro cateto. Siempre. No vayan a plantearlo al revés. No vayan a plantear hipotenusa primero. Ese es un error, digamos, común. ¿Sí? Venga. Aplicamos aritmética, y aquí más que álgebra es aritmética. Sustituimos. Y entonces nos dice
b igual a la raíz cuadrada de c cuadrada, o sea, c, 12 al cuadrado. Voy a ponerle su colorcito. Le pongo el paréntesis, yo sé que aquí da lo mismo y van a decir, maestro, qué purista es usted. Sí, yo estoy muy consciente que da lo mismo, no necesitamos de ese paréntesis, pero es importante que se vayan acostumbrando a seguir las reglas de las matemáticas en términos de escritura, porque después se les pueden atragantar un poquito. Entonces, mejor de una vez. Los voy bien acostumbrando. Lo que sigue son las potencias. Siempre lo que sigue son las potencias. Entonces, raíz cuadrada. Y ahora, la potencia de 12 nos da 144. Y la potencia de 8.7. Aquí cuando son potencias de números decimales, yo les recomiendo siempre hasta centésimas. Décimas es un poquito impreciso todavía. Siempre llévenselo hasta centésimas. 75.69. Y ya lo que sigue aquí es la resta, ¿no? 144 menos 75.69 y nos va a salir raíz cuadrada de 68.31, que es el resultado de la resta. No tengo mensaje, supongo que hasta aquí vamos bien. Pregunto, ¿quieren que resuelva esta raíz cuadrada o ya la entendieron todos y lo creen poder hacer fácilmente? Recuerden que si van a hacer exámenes con IPEMS o UNAM o lo que sea, o sea, si van a hacer examen de admisión, no pueden usar calculadoras. Entonces, si les toca una raíz cuadrada, la van a tener que calcular a mano. Igualmente, si llegan 5, pregunto, tengo Fernanda, Sergio, Rubí, Sofía, me falta uno. Sí, me falta uno. Listo. Gracias a Carla. Resolvemos. Entonces, lo voy a resolver aquí. De nuevo, ¿no? La voy a borrar. Pero sale. Entonces, voy a resolverla otra vez hasta décimas. Como ya sé que voy hasta décimas, lo voy a matar ahí. Voy a cortar ahí la raíz. Del punto a la derecha, perdón, del punto a la izquierda partimos en parejas, solamente hay una, ¿sí? Sería esta. Y sobre esa definimos o encontramos el número individual que elevado al cuadrado nos dé 68. ¿Cuál es? 8, correcto, Yaretsi. ¿Por qué? ¿Por qué Yaretsi llegó a la conclusión que aquí va un 8? Porque 8 al cuadrado es 64, que es el último. El 9 nos da 81, ya se pasa. Entonces, por eso es 8 al cuadrado. Planteamos la resta. 8 al cuadrado son 64. Restamos 64 restado a 68, nos queda 4. Y lo que sigue es bajar la siguiente pareja. Esta siguiente pareja se va a venir para abajo. Ahora, importante, ya vamos a utilizar el punto. Como ya vamos a utilizar el punto, este punto, entonces ya tenemos que colocar el punto en el resultado. No se les vaya a olvidar esto porque si no después no van a saber si son hasta dónde vamos, ¿no? Entonces, ya que usamos el punto, colocamos el punto. 4. Y ahora, viene el siguiente piso. Cada vez que ustedes abran un nuevo piso, siempre tienen que duplicar el de arriba, siempre. Si ustedes abren un segundo piso acá abajo, siempre es duplicar el de arriba. Y si abren un tercer piso, siempre es duplicar lo que está hasta arriba. Aquí ese doble, si mi aritmética no me falla, son 16. Tranquilos, estoy seguro que no me falla. Y viene la parte interesante, ¿no? Entonces, del lado izquierdo, bajamos el 31. De lo que se trata este jueguito es de darle a 431. Y aquí vamos a tener a ese 16 más algo, ¿no? Entonces, recuerden, es 16 más un número que estamos definiendo, voy a poner X, multiplicado por esa misma X. O sea, 160 por 0
o 161 por 1, o 162 por 2, 163 por 3, 64 por 4, bla, 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 bla. Les voy a dar chance a que me den 3 de ustedes lo que va ahí. ¿Correcto, Sofía? ¿Correcto, Yeretsi? Correcto, Emiliano. Perfecto. ¿Entendieron? Mucho gusto. Entonces, sus compañeros llegaron a la conclusión que es el 2, el resultado, el número correcto. ¿Por qué? Porque 162 por 2 nos da como resultado 324. Me va a decir, maestro, pero pues eso no es 431. Sí, sabemos que no es 431. El problema está en que si nosotros elevamos esto a 3, esto va a crecer al menos en 160 más. Y 160 más 324 ya se pasa durísimo, ¿no? De 400. Bueno, no tanto, se pasa como por 50. Pero ya se pasa. Aquí es en donde, repito, su habilidad matemática tiene que entrar a colación. Ustedes ya, al ver números, tienen que empezar a tener la capacidad para relacionarlos. Entonces, 324, si yo le sumo otros 160, ya me voy a pasar. Este es el bueno. Ya ni hago el 3. Y entonces es el 2 aquí. Recuérdenlo, siempre esto se tiene que subir. Este es el 2. Entonces, nuestro resultado va en 8.2. Y del lado izquierdo, si le quiero seguir, pues aquí habría que presentar la resta de estos. Y hacemos ya ahí la resta. Esto es 107. Si quisieran ustedes seguirle hasta encontrar centésimas, abrimos un siguiente piso, duplicamos esto, o sea, tendríamos que escribir 164 y nos toca 164x por x, ¿no? O sea, 1640 y algo por algo. Y aquí abajo hay que agregar 2 ceros para sacar 10.700. Siempre que abramos un nuevo piso y ya estamos después del punto, vamos agregando 2 ceros. Siempre son 2 ceros. ¿Dudas con esto? Dudas 3, dudas 2, dudas 1. Lo lamento, Sergio, ya acabé. Si quieres, toma la captura, o sea, lo tienes en el otro y en tutorías lo vemos, ¿no? Porque si no, hacemos que todos tus compañeros lo vuelvan a escuchar. Sale. Vamos para atrás. Si lo van a tomar capturas, es ahora. Les doy 3, les doy 2, les doy 1. Y vamos de regreso. Y ahora, de este numerito que teníamos entonces, 68.31, la raíz cuadrada que le vamos a calcular, si ustedes le siguieron, incluso así podemos confirmar, les tendría que haber dado 8.26. ¿Hasta dónde recomienda calcularla, profesor? Pues depende. Si ustedes son arquitectos, ¿no? Pues sí, o sea, yo les recomiendo trabajar hasta 10 milésimas o una cosa por el estilo, pues si no se les cae la casa, ¿no? O ingenieros. Pero si estamos haciendo un ejercicio en la secundaria, en la prepa, en la universidad, nada práctico y tampoco nada que dependa de la vida de alguien, pues igual y hasta milésimas sería un buen estándar, o sea, hasta un número más. Incluso, por ejemplo, muchas calculadoras lo que hacen es, en ocasiones, no realizar el cálculo completo, sino ir llevándose, digamos, los remanentes para que así aseguremos un cálculo preciso. Entonces nos salió que B vale 8.26, ¿no? Y este sería el resultado de esta operación. Ahora, de nuevo, aplicamos la misma formulita general para confirmar. Y les repito aquí, si ustedes quieren volver a aplicar teorema de Pitágoras para hipotenusa con la intención de encontrar los resultados de los catetos, o sea, con la intención de confirmar el resultado, lo pueden hacer. O sea, tendrían que aquí plantear hipotenusa igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos y es 8.7 al cuadrado más 8.26 al cuadrado. Y ese resultado les tendría que dar algo similar a 12. Profesor, ya lo hice, no me dio exactamente 12. Pues no te va a dar nunca exactamente 12 porque esta raíz cuadrada no es 8.26. Si ustedes calculan la raíz cuadrada, si tienen ahí una calculadora o están en su computadora, les invito, calculen la raíz cuadrada de 8.26 y les va a dar 8.26 y 25,000 números más, ¿no?
sea, les va a salir 8.26, 4, 9, 8, 6, 3, 8, 8, 3, 7, bla, 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 bla. Y como no estamos utilizando el número completo, solamente estamos usando un redondeo, por esa razón es que no nos sale exacto el resultado. Esto ahorita lo vamos a ver cuando veamos funciones trigonométricas. ¿Bien? Problemas hasta aquí. Dudas hasta aquí. Dudas a la 1. Dudas a las 2. Dudas a las 3. ¿Seguros, seguras? ¿Todos, todas? Bien. Llévense estos de tarea, ¿no? Les puse estos dos para que se los llevaran de tarea. Bueno, no de tarea, ¿no? Llévenselos a hacer ustedes. Hagan lo mismo, ¿no? Coloquen el ángulo recto y vayan determinando. Yo les voy a dar los valores. Aquí quiero que saquen. Les voy a pedir hipotenusa otra vez. Aquí les voy a poner que este lado vale 3 y este lado alto vale 5.8, más o menos. Y acá vamos a calcular el lado largo. Entonces este vamos a ponerle que vale 4 y este completo vamos a ponerle que vale 10. Y aquí me tienen que calcular este lado y aquí me tienen que calcular este lado. ¿Sí? Pónganselos ahí, porfa. ¿Ya te mandé el audio, Fernanda? Profesor, Dígame, señorita. disculpe, ¿hasta qué decimal recomienda ser la raíz para el ingreso a preparatoria? Yo, la verdad, te recomiendo, Fernanda, que lo hagas hasta décimas, ¿eh? O sea, para ingreso a prepa, con que lo saques aquí, por ejemplo, en 8.2, te va a salir, ¿eh? O sea, nunca te van a poner. Y además, si el examen, si lo vas a hacer con mi PEMS, ¿no? El examen va a traer opción múltiple. Entonces, con los incisos te vas a poder guiar con toda facilidad. Si es que yo creo que aquí, con que lo saques hasta el 8.2, es más que suficiente. Y otra duda, profesor, muchas gracias Dime. por contestarla. En los 2 ejercicios que deja de tarea, la que tenemos que calcular es la hipotenusa, ¿no? No, en el de arriba sí. Aquí sí tienes que calcular la hipotenusa. Aquí abajo, este es un cateto. Porque recuerda, este es el ángulo recto y esta es la hipotenusa. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Algo más, jóvenes? ¿Jóvenes ilustres? 5, 4, 3, 2, 1. ¿No? ¿Todo bien? Ok, sale. Vamos a funciones, ¿no? Para sacar ya la segunda parte de la clase, que es trigonometría. Igual, se van a quedar 2 seguramente tarea, ¿no? Pero esta primera parte sí me interesa resolverla. Ahora, para entender a las funciones trigonométricas, lo primero que necesitamos entender sobre ellas es cuándo las vamos a ocupar. Las funciones trigonométricas se van a ocupar únicamente, en este caso, falso, ¿no? O sea, cuando no tenemos 2 lados, nos hace falta un tercero, sino tenemos solo un lado y nos faltan otros 2. En funciones trigonométricas vamos a tener 3 lados distintos. Aquí vamos a tener al cateto opuesto. Aquí sí los catetos van a recibir un nombre, un apellido, si lo quieren ver así. Al cateto adyacente. Y la que siempre se va a mantener igual es la hipotenusa. Funciona cuando tenemos solo el valor de un lado y necesitamos calcular el triángulo completo. Ahora, aquí le pusimos en singular teorema de Pitágoras porque solo hay un teorema, ¿no? Estas 2 vertientes, digamos que son los despejes de ese teorema, pero en realidad es el mismo teorema, solamente es la fórmula despejada. Sin embargo, acá abajo en funciones trigonométricas no. Aquí sí vamos a tener a 3, son 6, pero yo con 3 la sacan. Entonces, con 3 funciones trigonométricas es más que suficiente. ¿Cuáles 3 funciones trigonométricas tienen que saberse? Seno, coseno
y tangente. Ahora, las funciones trigonométricas, muchachos, siempre van a ser relaciones entre dos lados. En ocasiones van a ver en algunos libros cómo les van a poner la función seno, después una letra griega que puede ser alfa, beta, gamma, delta, la que sea. Yo uso alfas, entonces seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué es lo que me tengo que memorizar, maestro? Que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Requerimos, Sofía, requerimos. Esta es función seno. Después, función coseno. Coseno de alfa, lo mismo, siempre es el mismo ángulo. Porque estamos hablando, digamos, coseno de X, ¿no? Coseno del ángulo que sea. Entonces, coseno del ángulo que sea es cateto adyacente sobre hipotenusa. Por último, tangente. Tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Por qué les recomiendo que se aprendan estas tres? Nos falta cosecante, secante y, cotangente, secante y cosecante. ¿Por qué las otras tres? No es que no las necesitemos, ¿no? Pero ¿por qué no las requerimos tanto? Porque con estas tres ya van a poder encontrar cualquier lado. Y ocupo estas tres porque si se dan cuenta, la hipotenusa la tenemos siempre como denominador, tanto en seno como en coseno, y porque en la tangente ocupamos al coseno exactamente igual que a cero, o sea, arriba. Así es como yo al menos me memoricé estas funciones trigonométricas cuando tenía su edad y estaba en la prepa. Bueno, estaba en la primaria. No se aprende coseno, cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente, sí, se acabó. Importante esto. Vamos de regreso. Entonces, primero definamos el triángulo. Entonces, otra vez. 3, 2, 1, van, denme un valor, al que quieran. 13, me dice Sofía. Entonces, 13, vamos a ponerle ahora ese valor 13 a la hipotenusa. La magia aquí, ¿sí? Es que solamente tenemos el valor de uno de los dos lados. De uno de los tres lados, perdón. O sea, en este escenario no sabemos cuánto vale este, ni sabemos cuánto vale este. Sin embargo, a diferencia del teorema de Pitágoras, para ocupar funciones trigonométricas sí necesitamos el valor de uno de los dos ángulos, o de este o de este. ¿Por qué? Porque jóvenes, por favor, siempre, ya se los dije, hay que recordarlo, forever and ever and ever. Lo primero es encontrar el ángulo recto. Este es a fuerzas. Fuerzas. No, Anaí, nunca me dieron esa frase. Qué interesante. Eso que haces, Anaí, se llama mnemotecnia. Es una estrategia de aprendizaje que se llama mnemotecnia. Es muy útil. Bien por ti. Bueno, entonces, el ángulo recto aquí está, ¿no? Ahora, el ángulo que les tienen que dar no puede ser el recto. Este es muy obvio, porque este ángulo, repito, siempre lo podemos ubicar con facilidad y siempre va a valer 90 grados. Los ángulos que necesito son o este o este. ¿Cuál necesito, maestro? Me da lo mismo, no importa. Pueden darles este, pero necesitan darles forzosamente uno de los dos. Voy aquí a presuponer que les voy a dar el ángulo de este. Ese va a ser nuestro ángulo alfa. Por eso le puse el alfa a las funciones. Pueden ponerle beta o gamma, no importa. Simplemente es como la referencia. Y el ángulo, aquí es importante que ustedes vayan recordando, ¿no? La suma de estos tres ángulos, de acuerdo con los cánones de las matemáticas, tienen que sumar 180 grados, a fuerzas. Por esa razón es que con este ángulo pueden ustedes sacar este. Yo ahorita voy a calcular que este alfa, la verdad es que es un ángulo muy pequeño. Yo creo que este debe ser un ángulo como de unos 35 grados, por muchísimo, incluso tal vez un poco menos. Vamos a ponerlo en 35. Entonces, tengo este de 35, tengo este de 90, y entonces este de acá es igual a la resta de los dos, menos 180. Bueno, o sea, en realidad es al revés.
Pues es 180 menos la resta de los dos. Y así sacamos esto. No lo necesito ahorita, por eso me importa un cacahuate, no lo voy a sacar. Si ustedes lo quieren sacar y quieren que se los confirme, debe valer 55. Y con esto ya es suficiente, ¿eh? Esto es lo único que necesitamos. Ahora, ojo, lo que sigue es ponerle valores o nombres a los lados. Ya sabemos cuál es la hipotenusa, no hay pierde. La hipotenusa siempre es exactamente la misma, se calcula siempre exactamente igual. Esta ya la saben sacar, no hay realmente ninguna duda, esta es hipotenusa. Aquí en vez de ponerles A, B y C, yo siempre les recomiendo a mis estudiantes que les pongan H, hipotenusa, CO, cateto opuesto, CA, cateto adyacente. Hipotenusa vale 3. Y ahora la magia es encontrarle los nombres correctos a los otros dos catetos. Entonces, voy a tomar al ángulo que me dieron, importante esto, al ángulo que me dieron, o sea, a este ángulo de aquí, y el lado que esté tocando al ángulo, repito, el lado que esté tocando al ángulo que me dieron, que no sea la hipotenusa, ese es el cateto adyacente. Siempre va un lado no hipotenusa, solo un lado no hipotenusa tocando al ángulo que me dan, maestro, siempre. Siempre, e independientemente de si les dan este ángulo o este, siempre uno de los dos lados que lo está tocando es la hipotenusa y el otro es el cateto adyacente. Pase lo que pase, maestro, pase lo que pase. Imagínense aquí, ¿no? Aquí tengo el ángulo recto, les voy a dar este. ¿Cuál es la hipotenusa? La de acá. Si este es mi ángulo alfa, ¿cuál es el cateto adyacente? Este, porque lo está tocando aquí. Todos los triángulos siempre funcionan exactamente igual. Estoy haciendo la segunda parte. Bueno, estos son los que se van a quedar de tarea, ¿no? Pero lo mismo. Aquí. Tengo aquí al ángulo recto, esta es la hipotenusa, vamos a suponer que les doy ahora a este como mi ángulo alfa, y entonces tenemos a la hipotenusa aquí, y al que está tocando el ángulo que es el de acá, este es el cateto adyacente. Siempre es así. ¿Y cuál es el cateto maestro? Pues el cateto opuesto, maestro, pues el que sobra. El opuesto siempre es el que sobra. Con gusto, Emiliano. Encuentran al ángulo alfa, o sea, deciden quién es su ángulo alfa o beta o gamma, o como le quieran llamar al ángulo, deciden cuál es el ángulo que van a usar como referencia, y el lado que esté tocando al ángulo que no sea la hipotenusa, ese es el cateto adyacente. Siempre va a haber dos lados que toquen al ángulo. Uno de estos dos lados siempre será la hipotenusa, siempre. Les pongan como les pongan el triángulo. Si ustedes están calculando al ángulo alfa y les toca a los dos lados que les está tocando no hipotenusa, algo hicieron mal. Y ahora sí, ya tengo todo, ¿no? Vamos a empezar a hacer cuentitas. Entonces, tengo al cateto opuesto, que no sé cuánto vale, al cateto adyacente, que no sé cuánto vale, y a la hipotenusa, que vale 3. ¿No? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a calcular esto? Muy sencillo. Lo primero que necesitamos es decidir cuál quiero calcular primero. ¿Puedo calcular primero al opuesto o puedo calcular primero al adyacente? Van, voten. ¿Quién da el primero? Que lleve primero. Sale, Emilia, cateto adyacente. Entonces, vamos a calcular al adyacente. ¿Por qué? Porque a Emilia se le antojo. Así de fácil. Igualito así es para ustedes. Y ahora, lo que sigue es venir a las funciones trigonométricas. Atención aquí. Tienen que venir a las funciones. Y tienen que escoger aquella función que les permite o que les permita relacionar al lado que tienen y al lado que quieren. Ustedes tienen el apunte en sus manos. ¿Cuál lado tenemos? La hipotenusa. Entonces, puede ser o esta o esta. No hay de otra. ¿Y cuál lado queremos? Al adyacente. Entonces, esta es la función correcta. Aquí no lo podemos usar porque está el opuesto. Y pues ese no me sirve, ¿no? Conclusión, coseno. Por eso se tienen que memorizar estas funciones, porque si no, pues sí, vale gorro. Y ya está. A partir del análisis que acabamos de plantear, elegimos a la función. Y ahora, este dato que les voy a dar es el dato de lo que vale el coseno del ángulo en cuestión, o sea, cuánto vale coseno de alfa. Este dato, igualito que los anteriores, se los tienen que dar. Cuando ustedes se enfrenten a un problema en sus exámenes de funciones trigonométricas, o una de dos, o les dejan una calculadora para que ustedes calculen el coseno del ángulo que quieran, o el seno o la tangente, o les dan algunas funciones en especial.
aquí, por ejemplo, dado que estamos calculando coseno, ¿no? Les voy a dar el coseno de 35. De nuevo, les van a salir, si ustedes tienen una calculadora enfrente, los invito, calculen coseno a 35 y les va a salir 0.81, 91, 52, 04, 42, 88, 992, infinito. No me sirve eso, solamente me voy a quedar con el dato hasta centésimas, pero tengo que redondear. Entonces, el número que nos sale, si tienen la calculadora enfrente, es 0.819. Este 9 va a redondear al 1 y lo redondea para arriba. ¿Es necesario hacer el redondeo, maestro? Sí, un poco. Porque si no hacemos este redondeo, si de por sí los valores no nos van a salir exactos, siempre va a haber un parámetro ahí de delay. Si no hacemos ese redondeo, nos van a salir todavía más malos. Y entonces, sí, mejor, siempre redondeen. Este dato, repito, no se los van a pedir que se los calculen, salvo que les den una calculadora. O un librito de funciones trigonométricas, pero la verdad es que esas cosas ya no existen, ¿no? O sea, ya hay internet, ya no usamos para nada los libritos de funciones. Todos traemos calculadora en el celular. Y ahora sí, ya tengo todo. Ya tengo este dato, 0.82, ya tengo la hipotenusa, 13, ya tengo todo. Ya tengo la ecuación, digamos, resuelta, ¿no? O posible para plantearse. Vamos a resolver. Y entonces, sustitución, coseno de alfa vale 0.82. Esto. ¿Sí? Después, resolverlo con verdes, como un azulito. Del otro lado, cateto adyacente, pues no sé cuánto vale. Ese es mi X. No tengo idea. Y abajo, hipotenusa, quedamos que vale 13. Esta función, así como la tengo, no me funciona, paradójicamente, ¿no? Porque necesito despejar cateto adyacente, ¿no? Recuerden, siempre para que una ecuación me sirva, necesito tenerla despejada para la variable que necesito. O sea, aquí necesito cateto adyacente. ¿Quién le estorba cateto adyacente? El 13, que está haciendo el 13, multiplicando, se va a la goma del otro lado, dividiendo. Y entonces me queda cateto adyacente igual a 13 por 0.82. Maestro, ¿qué hizo? Invirtió todo. Sí. Recuerden que ustedes pueden voltear esto para todos lados, ¿no? O sea, este se vino para acá y me hubiera quedado 13 por 0.82 igual a cateto adyacente, y yo simplemente lo que hice fue invertirla. La volteé. ¿Por qué la volteé, maestro? Porque soy diestro. Y me acostumbré a resolver ecuaciones de esta manera, pero si ustedes son zurdos o si les gusta poner a la variable del lado izquierdo, es lo mismo, ¿eh? No hay absolutamente ningún cambio. Se resuelve exactamente igual. Y pues ya, vean, así de fácil. Aquí no hay que hacer raíces cuadradas. Las funciones trigonométricas son pues diferentes que el teorema de Pitágoras, porque necesitamos recordar 3 fórmulas y porque vamos a traer decimales, pero en realidad no hay raíz cuadrada y por lo tanto eso facilita drásticamente. Cateto adyacente vale entonces 10.66. Ese es el resultado de la multiplicación. Exacto, Sofía, correcto. Y ya tenemos cateto adyacente. Ahora, ya que estamos en esta posición, jóvenes, podemos hacer 2 cosas para terminar el triángulo. Cosa número 1 o alternativa número 1 es teorema de Pitágoras con cateto adyacente e hipotenusa para encontrar el otro cateto, ¿no? En este caso sería o A o B, lo que quieran. Ya tenemos a los otros 2, ¿no? C sería la hipotenusa, B es el otro cateto. Esta es una opción. La otra opción es continuar con funciones trigonométricas, pero ahora para encontrar el cateto opuesto. ¿Cuál les recomiendo hacer? Si depende de ustedes, yo les recomiendo utilizar a las funciones. ¿Por qué? Porque al finalizar este triángulo, el teorema de Pitágoras nos va a servir para comprobarlo, para saber si en efecto lo hicimos bien. Entonces, es lo que voy a hacer. Así, sin ver, ustedes ya tienen todo. ¿Cuál función me ocupo para cateto opuesto? Recuerden, tiene que ser la que quiero, que en este caso es cateto opuesto, y la que me dieron al principio, no la que acabo de sacar. Exacto, Larisa. Correcto, ya ves. Perfecto, Sofía. Se van a ir todos ustedes al cielo, maravilloso. Exacto, Emiliano, muy bien. Es seno. ¿Por qué? Porque la que me dieron es hipotenusa, la que necesito es cateto opuesto. Estas 2 son las que ando buscando. Ahí está el seno. Profesor, ¿por qué no utiliza al cateto adyacente que lo acabamos de calcular? No utilizo al cateto adyacente porque no sé si está bien. O sea, pues nosotros suponemos que sí, ¿no? Y partimos de la premisa que está correcto, pero no lo podemos asegurar. Este lo acabamos de calcular.
Entonces, siempre es más funcional que ustedes partan de la seguridad, del valor que les está dando el ejercicio y de la función trigonométrica. Esto siempre es más seguro. Ahora, tampoco es ilegal, ¿eh? O sea, si ustedes lo quieren calcular, porque mis chicharrones truenan y quieren calcular cateto, pues adelante, háganlo. Nadie se los impide. Entonces me voy a llevar seno. Venimos para acá. Seno de alfa. Y otra vez, dado que estamos necesitando seno de alfa, pues hay que calcularlo. Entonces es seno del mismo ángulo, 35. Y entonces eso da .573. El 3 no redondea al 7. Entonces .57. Bien, recuerden que el redondeo es hasta 5. Y entonces sustituimos. Seno de alfa es .57. Cateto opuesto, quién sabe, es lo que andamos buscando. Hipotenusa, 13. Y listo. Chulado. Otra vez, despejo ahí cateto opuesto, el 3 se está multiplicando, se va para el otro lado dividiendo, y me queda cateto opuesto igual a 13 por .57. Esto es una simple multiplicación aritmética y nos debe dar 7.41. Y ahí está. Ahorita se los pongo completo para que lo capten. Bien, ahora, ¿cómo lo comprobamos? Con un teorema de Pitágoras. Pero también a ojo podemos darnos cuenta de inicio si estamos muy mal, ¿no? Si nos sale este bicho más pequeño, o sea, si no cumplimos con la regla de la relación entre catetos e hipotenusa, de inmediato algo hicimos mal. Recuerden por eso siempre la regla. La hipotenusa tiene que ser mayor a cualquiera de los dos catetos por separado, pero tiene que ser más pequeña que la suma de los dos. Entonces, 13 es más grande que 10.66 y que 7.41, sí, indudablemente. 13 es más pequeña que 7.41 más 10.66, sí, también, indudablemente. Ya está, doble like, se logró. Confirmado. Al menos en teoría, esto debería ser un resultado correcto. ¿Cómo confirmo? Teorema de Pitágoras. Me va a decir, maestro, que ya tengo todo. Sí, ya sé que ya tienes todo, pero vamos a confirmar. Entonces, voy a calcularlo con el teorema natural, es decir, con hipotenusa. Necesitamos, a partir del planteamiento de estos datos, que se confirme con el teorema de Pitágoras que la hipotenusa nos sale 13. Me voy a traer para acá los datos para poderlos tener más cerquita. Recordamos el teorema de Pitágoras y dice C igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Si se van a empezar a salir, mínimo un gracias, adiós, buenas tardes, ¿no? De repente nada más se van y parece como si anduvieran huyendo de la policía. Sale el A cuadrada, o bueno, el A. Profesor, ¿cuál de estos dos es A y cuál es B? Repito, es irrelevante. Yo lo voy a poner aquí en orden de arriba para abajo. Entonces, 7.41 al cuadrado más 10.66 al cuadrado. Recuerden solamente para el teorema lo importante es la hipotenusa, eso es D. Y aquí ya tenemos esta operación. 7.41 cuadrados. Si tienen una calculadora por ahí, lo pueden confirmar. Les va a dar 54.9081. De nuevo, redondeamos. 54.91. .91 más y 10.66 al cuadrado les va a dar 113.6356, redondeado, 113.64. Sumamos esas dos cosas y les va a salir que se vale la raíz cuadrada de 168.55. Y aquí ya sacamos la raíz. Ya saben hacerlas, no hay tanta bronca. La raíz nos va a dar 12.98. Maestro, no salió. No, discúlpeme, sí salió. ¿Por qué no nos salió exactamente 13? Porque, repito, los valores de ahí arriba no son exactamente 5.41. Es más, estos no valen exactamente 10.66 y 7.41. Acuérdense, redondeamos acá arriba.
Por eso los decimales siempre son una mala idea, ¿no? O sea, los decimales siempre nos van a presentar estos problemas, que nunca son precisos, nunca son exactos. Entonces, acá nos sale punto 82, bla, bla, bla de números, y aquí punto 57, bla, bla, bla de números. Y aquí estamos redondeando. Y después volvimos a redondear aquí, ¿no? O sea, estos cuadrados no son 54.91 y 113.64. Entonces, mientras más veces hagamos el proceso de redondeo, más información perdemos. Ahora, ¿qué tan diferente puede ser? O sea, tiene que ser diferencia de centésimas, ¿no? O sea, si le sale aquí 15.25, algo hicieron mal, ¿no? O sea, no puede ser una diferencia de enteros, así de fácil. Y ya una diferencia de décimas ya está difícil, ¿eh? O sea, que les salga una décima diferente ya puede ser un error. Mientras sean centésimas, no hay problema. Aquí es una diferencia de centésimas, ¿no? O sea, es de punto, son 2 centésimas. De punto 98 al entero, ¿no? Que sería 13.00. Y listo, confirmado, chulada, ya está. Triángulo completo. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Aclaraciones? ¿Quejas? ¿Reclamos? ¿Regaños? Facilito, ¿no? Creo que está más fácil hacerlo con funciones trigonométricas que con teoremas. Las raíces cuadradas suelen ser un problema. Vientos. Tengo una clase a las 6:30, entonces no me va a dar tiempo de resolver el segundo. No hay nada más diferente, ¿eh? O sea, así tal cual como hicimos así hacemos todos. Entonces, voy a ponerles los ejercicios para los demás, para que se los lleven de tarea. Vamos a empezar con este. Voy a ponerle aquí 2, 4, 7. Ese es el único que les voy a dar. Vamos a poner este ángulo. Este ángulo va a valer como 50. Y entonces les doy coseno. Bueno, ustedes calcúlenlo, ¿no? Creo que tienen todos calculadoras. Necesitan el seno de 50, necesitan el coseno de 50 y necesitan la tangente de 50. Y ya, decidan cuál de estas tres necesitan calcular, ¿no? Con estos dos valores sacan todo el término. Vamos para acá. Acá les voy a dar el de abajo. Este vale nada. 2, 3. Vamos a poner lo que vale 2. Y este ángulo de aquí es alfa igual a como 32, más o menos. Y lo mismo. Ustedes calculen el seno de 32, el coseno de 32 y la tangente de 32. Y por último, de acá les voy a dar este ángulo, que les sale un ángulo gigante. Este va a ser un ángulo como de 60 no, como de 75 grados. No exageré, como de 70 grados. Y les voy a dar el largo de arriba. 1, 2, 3, que sean como unos 7, como 7. Y entonces igual, ¿no? Seno de 70. O sea, aquí es 70 grados, esto es alfa, ¿no? Seno de 70. Coseno de 70. Tangente de 70. Listo. Problema 1, problema 2, problema 3. Si no tienen una calculadora, en internet pueden buscar, ¿eh? O sea, le pueden buscar así tal cual. Busquen en Google seno de 50 y les va. Sale pues, les voy dejando para que tomen capturas. Aquí está la nota de Teorema de Pitágoras para quienes ya se vayan a empezar a retirar. Muchas gracias. Si nos quieren echar la mano, ya saben, para que llegue a más personas este programa de clases gratuitas. Historias en Instagram siempre ayudan, o cualquier forma de difusión es 1000 veces agradecida, no tanto por nosotros, sino por todos sus demás compañeros que no tienen forma de accesar a educación de calidad. Así es que pues, bienvenidos todos los que quieran. Tienen toda la cuenta en Instagram, o deberían. Si alguien no la tiene, háganmelo saber y se las doy. Para mis estudiantes, un gusto como siempre, muchachos.
Nos vemos en las siguientes sesiones. Jóvenes, un gusto. Pórtense mal. Saludos a todos. Abrazo a todo el país. Bye.